Puntos clave o perlas de la mordedura por serpientes. Bueno, estos van a ser los temas o los puntos que vamos a tocar en este video y vamos a comenzar con algunos aspectos generales. En primer lugar, vamos a tener que los lugares geográficamente donde más va a estar asociada la mordedura por serpientes en México va a ser Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Nayarit y Durango. Otro factor de riesgo también muy importante a tener en cuenta es que es muy común en gente que trabaja en el campo y el lugar donde más comúnmente van a morder las serpientes, por pues pura lógica, es en los tobillos y en los pies. Además, también tenemos que conocer algunas de las características generales como de una serpiente venenosa y para eso podemos hacer como este colmillito, como elipse, no sé, es como una vela, no sé. El chiste de esto es acordarnos de las características de una serpiente venenosa. Entonces, si ven, tiene una forma como elipse y esa es una característica de las serpientes venenosas. Si su ojo es de forma elipse y no es como de forma puntiaguda, habla más de una serpiente venenosa. Además, si se fijan en la punta tiene un triángulo, entonces si la cabeza de esta serpiente es con forma triangular, es muy probable que sea venenosa y también si tiene en la punta, más bien en la cola termina en punta, otra característica de las serpientes venenosas, y también si tiene colmillos como este, colmillos retráctiles, nos habla también de una serpiente venenosa. Entonces esas serían las características generales de una serpiente venenosa y cómo nosotros las podemos diferenciar. Vamos a tener tres especies importantes en esta parte de la mordedura por serpientes. La primera es la cascabel, que también la vamos a poder llamar Viperidae crotalus. Entonces, crotalus, Viperidae. La siguiente va a ser la nauyaca mexicana. Bueno, vamos a poner nauyaca mexa, que esta va a ser igual, Viperidae, pero esta va a ser Bothrops. Y por último vamos a tener la especie coralito, que esta va a ser el Ipiridae. Entonces, estas van a ser nuestras especies importantes en esta parte del estudio. La cascabel va a ocupar el primer lugar en mordeduras aquí en México. La nayahuaca mexicana, la nauyaca mexicana, perdón, va a tener el segundo lugar y la coralito el tercer lugar. Estas van a tener varias características con las que las vamos a poder diferenciar. La cascabel, bueno, obviamente tiene un cascabel en la cola y además tiene anillos negros. Entonces es una especie o una serpiente anillada. La nauyaca mexicana va a tener como la barba amarilla en la parte de la cara, la barba amarilla. Y además también va a tener en su cuerpo patrones geométricos, como si fueran grecas. En el caso de la coralito es pues la serpiente con más colores, ¿no? Es muy colorida. Entonces los colores clásicos son el negro, el amarillo y el rojo. Estos los va a tener dispuestos en una forma característica, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos aquí, va a tener como si fueran rayas pues muy cortitas y estas van a ser de color amarillo. Y en medio de estas va a ser rojo y negro alternándose. Entonces, así. Esa sería la forma en la que podríamos nosotros distinguir de una coralito verdadera. Si las rayas gruesas están y son amarillas al centro, o si se alternan un poquito los colores, hablaríamos de una falsa, y esta sería la forma en la que podríamos nosotros identificar una coralito verdadera y por tanto una coralito venenosa. En cuanto a las toxinas, van a cambiar un poquito unas de otras. Las toxinas tanto de la nauyaca mexicana y de la cascabel van a ser toxinas de todo. Entonces estas vamos a poner aquí toxinas de todo. Van a ser neurotoxinas, miotoxinas, nefrotoxinas, necrotoxinas, en fin, todas las toxinas que existen y que se imaginen. En el caso de la coralito va a ser una neurotoxina que lo que va a hacer principalmente es paralizar. Y por tanto, en la clínica es donde vamos a ver esto. La clínica de estas dos de aquí la vamos a ver en la clasificación de Christopher Rothting. Entonces, ahorita la mencionamos. Christopher Rothting.
Y en el caso de la clínica del coralito, va a ser una clínica mucho más muscular. Entonces, como les decía, neurotoxina que paraliza, vamos a tener clínica muscular. Y como síntoma grave vamos a tener parálisis flácida. Y ahora sí vamos a esta parte de las clasificaciones. Vamos a tener primero la clasificación de Christopher Rodning. Entonces, esta nos va a dividir en 5 estadios. Vamos a tener 0, 1, 2, 3 y 4. La 0 va a ser lo que se conoce como una mordedura seca. Esta va a ocurrir en más o menos el 10 al 20% de los casos. Y aquí lo único que vamos a ver es el colmillo de, la lesión que hizo el colmillo de la serpiente, pero no hay ningún otro síntoma. Esto quiere decir que no inyectó veneno, que solo mordió. Después vamos a tener una leve, en donde solo vamos a encontrar dolor y edema. Y este tiene que ser de menos de 10 centímetros. En la 2, igual, dolor y edema. Esta va a ser la moderada. Dolor y edema de más de 10 centímetros. Y estos serían los locales. 1 y 2, acordémonos, local. 0, seca. Y 3 y 4 van a ser sistémicos. En la 3 vamos a tener vamos a tener en la 3 vómito, vértigo, fiebre, petequias y bueno, muchos otros cambios cutáneos, ¿no? Y en el 4 ya tenemos directamente la falla orgánica. Entonces, falla orgánica de varias cosas, ¿no? Entonces aquí podemos tener lesión renal aguda, una falla renal, una falla respiratoria, entonces disfunción respiratoria, vamos a tener también hipotensión y además también podemos tener datos de coagulación intravascular diseminada. Entonces, esa sería nuestra clasificación de Christopher Rodning. En cuanto a la clasificación de la especie coralito, vamos a tener que nada más nos la va a dividir en leve, moderada y severa. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y esta que les digo de la coralillo va a ser leve, moderada y severa. En la leve solo vamos a tener dolor y edema. En la moderada vamos a tener, esta más o menos se va a dar a las 2 horas de la exposición o de la mordedura de la serpiente y va a tener visión borrosa, tosis palpebral, dificultad respiratoria y síntomas que, si bien sí son graves, no son tan graves, ¿no? Y en la severa es donde ya vamos a encontrar el síntoma que les dije de este lado, parálisis flácida. Vamos a poder también tener insuficiencia respiratoria o también datos de cialorrea. Y esa sería nuestra clasificación de la coralillo. Esa no tiene un epónimo en especial como Christopher Rodning, pero pues también es importante conocerla. Y por último, en cuanto al tratamiento, vamos a tener primero que priorizar el ABCD. Entonces, tener una vía aérea permeable, tener una circulación adecuada, etc. Después, algunas consideraciones generales o medidas generales. Se dice que no tenemos que poner torniquetes. En caso de que se ponga torniquete, no hay que quitarlo hasta que no le demos la fagoterapia, que es el tercer escalón. Además, también se recomienda ponerle hielo a la herida o ponerle frío y ponerle analgesia, que la analgesia se va a preferir siempre a los opioides sobre los AINES. Y también se nos menciona que podemos poner bandas siempre y cuando estas hagan una presión de 50 a 70 milímetros de mercurio. Entonces, estas serían las medidas generales. Y como les digo, en el tercer escalón tenemos el tratamiento específico, que es la fagoterapia. Y esta va a darse de distintos frascos dependiendo el grado de Christopher Rodning en el que nos encontremos. Entonces, si estamos en un grado 0, 1, 2, 3 o 4. Si estamos en un grado 0, no hay que darle nada de fagoterapia y solo hay que preocuparnos por ponerle el toxoide tetánico y poner también un poquito de analgesia. Entonces, bueno, ese sería nuestro tratamiento del acero. Bueno, aquí vamos a poner tétanos. Y además también tenemos que mantenerlo en observación durante 15 horas. Si tenemos un grado 1, tenemos que ponerle 4 frascos de fagoterapia, un grado 2, 5 frascos, un grado 3, 6 a 8 frascos y un grado 4, 25 frascos. Entonces, esa sería la forma en la que lo podríamos tratar. En caso de que falle este tratamiento, podemos darle de 5 a 8 frascos
más, aparte de los que ya dimos en esta parte del tratamiento, 5 a 8 más cada 4 horas por 4 veces. Y ese sería el tratamiento de nuestras mordeduras por serpientes. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestras perlas por mordedura de serpientes. De este lado les dejo el apunte. Y sería todo. Muchas gracias.